Buenas tardes, compañeros y profesor. En el día de hoy les voy a exponer el tema de análisis de datos cuantitativos, que pertenece al capítulo 10 del libro Metodología de la Investigación. Es presentado por María del Pilar Carrillo Albarracín, dirigido a Michael Pinto. Procedimiento que se sigue para analizar cuantitativamente los datos. Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y limpiado los errores, el investigador procede a analizarlos. En esta parte encontramos un procedimiento que es fase 1, seleccionar un software apropiado para analizar los datos. Fase 2, ejecutar el programa SPS, Minitab, Stat, SAS u otro equivalente. Fase 3, explorar los datos, que es analizar descriptivamente los datos por variable, visualizar los datos por variable. Fase 4, evaluar la confiabilidad y validez lograda por él o los instrumentos de medición. Fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas, análisis estadístico inferencial. Fase 6, realizar análisis adicionales y por último, fase 7, preparar los resultados para presentarlos, sean tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. SPS, que es un paquete estadístico para las ciencias sociales, desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente es propiedad del IBM. Contiene todos los análisis estadísticos que se describirán. En Iberoamérica, algunas instituciones educativas tienen versiones antiguas del SPSS, otras versiones más recientes, ya sea en español o en inglés, y en los distintos sistemas operativos como Windows, Macintosh y Unix. También encontramos el Minitab, que es un paquete que goza de popularidad por su relativo bajo costo, incluye un considerable número de pruebas estadísticas y cuenta con un tutorial para aprender a utilizarlo y practicar. Además, es muy sencillo de manejar. El Minitab tiene un sitio web en el cual se pueden descargar una versión de prueba gratuita por tiempo limitado. También encontramos el SAS, que es otro programa sencillo de utilizar, de análisis estadísticos que fue diseñado en la Universidad de Carolina del Norte. Es muy poderoso y su utilización se ha incrementado notablemente. Es un paquete muy completo para computadores personales que contiene una variedad considerable de pruebas estadísticas. En el centro de recursos en línea se incluye un vínculo al sitio de Decisiones Analytics, donde se pueden descargar una versión de prueba de software Stack, el cual ha sido incluido desde la segunda edición de esta obra y contiene los análisis bivariados más elementales para comenzar a comprenderlos y practicarlos. Fase 2. Ejecutar el programa. La mayoría de los programas son fáciles de usar, pues lo único que hay que hacer es solicitar los análisis requeridos, seleccionados las opciones apropiadas. Fase 3. Explorar los datos. En esta fase formulamos las preguntas de investigación que pretendemos contestar. Segundo, visualizamos un alcance exploratorio, descriptivo, sea correlacional o explicativo. Tercero, establecemos nuestras hipótesis. Cuarto, definimos las variables. Quinto, elaboramos un instrumento. Conocemos qué ítem o indicadores miden qué variables y qué nivel de medición tiene cada variable. Nominal, sea nominal, ordinal, de intervalos o razón. Y por último, tenemos una recolección de datos. Seguimos con qué es una distribución de frecuencias. Dice, es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenada en sus respectivas categorías. Las distribuciones de frecuencia también se pueden graficar como polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias. Es más bien propio de un nivel de medición por intervalos o razón.
Ahí encontramos, como podemos observar, encontramos un ejemplo de un polígono de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son puntos en una distribución obtenida los valores medios o centrales de esta y nos ayudan a ubicarla dentro de la escala de medición de la variable analizada. Las principales medidas son moda, mediana y media. Es la categoría de puntuación que ocurre con mayor frecuencia. Mediana es el valor que divide la distribución por la mitad y media puede definirse como el promedio aritmético de una distribución. ¿Cuáles son las medidas de la variabilidad? Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de medición de la variable considerada y responden a la pregunta ¿dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rasgo de desviación estándar y varianza. El rango, también llamado recorrido, es la diferencia entre las puntuaciones mayor y la puntuación menor e indica el número de unidades en la escala de medición que se necesitan para incluir el valor máximo y el valor mínimo. Tenemos la desviación estándar. Entonces dice que es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media o mayor será la desviación estándar. Se simboliza con una S. También tenemos la varianza, que es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza con S elevado a la 2. Es un concepto estadístico muy importante ya que la mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamenta en él. Seguimos con la asimetría. Es una estadística necesaria para conocer cuánto se parece nuestra distribución a una distribución teórica llamada curva normal y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. La kurtosis es un indicador de la plana o picuda, que es una curva. Cuando es 0, kurtosis es igual a 0. Significa que puede tratarse de una curva normal. Si es positiva, quiere decir que la curva, la distribución o el polígono es más picudo o elevado. Entonces acá podemos encontrar que el término kurtosis, cuando encontramos cuando es 0, entonces cuando encontramos la kurtosis, entonces la kurtosis es igual a 0. Significa que esto es una curva normal. Puntuaciones Z son transformaciones que se pueden hacer a los valores o las puntuaciones obtenidas. Con el propósito de analizar su distancia respecto a la media en unidades de desviación estándar. Razones y tasas. Una razón es la relación entre dos categorías. Por ejemplo, la razón de hombres a mujeres es de 60 sobre 30, es igual a 2. Es decir, por cada 2 hombres hay una mujer. Entonces, como podemos observar en la tabla, categorías masculina y femenina, encontramos que la frecuencia masculina es 60 y el femenino es 30. Fase 4. Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son medida de estabilidad, que en este procedimiento un mismo instrumento de medición se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas o casos después de cierto periodo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es muy positiva, el instrumento se considera confiable. Se trata de una especie de diseño de panel.
Desde luego, el periodo entre las mediciones es un factor que hay que considerar. Si el periodo es largo y la variable del contexto son susceptibles de cambios, ello suele confundir la interpretación del coeficiente de fiabilidad obtenido por ese procedimiento. Seguimos con el método de formas alternativas o paralelas. En este esquema no se administra el mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones equivalentes a este. Las versiones, casi siempre dos, son similares en contenido, instrucciones, duración y sus otras características, y se administran a un mismo grupo de personas simultáneamente o dentro de un periodo corto. El instrumento es confiable si la correlación entre los resultados de ambas administraciones es positiva de manera significativa. Seguimos con el método de mitades partidas. Los procedimientos anteriores requieren cuando menos de dos administraciones de la medición en la muestra. En cambio, el método de mitades partidas necesita solo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de ítems o reactivos se divide en dos mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones o resultados de ambas. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de las dos mitades deben estar muy correlacionadas. Seguimos medidas de coherencia o consistencia interna. Estos son coeficientes que estiman la confiabilidad. El alfa de Croban, los coeficientes. El método del cálculo, estos requieren una sola administración de instrumento de medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Podemos observar, encontramos como una secuencia para realizar un análisis mediante pruebas estadísticas, que primero es la recolección de datos, seguimos con el cálculo de estadígrafos, inferencia de los parámetros mediante técnicas estadísticas apropiadas y por último encontramos una población o universo. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Una hipótesis se retiene como un valor aceptable del parámetro si es conscientemente con los datos, si no lo es, si se rechaza, pero los datos no se descartan. Para comprender lo que es la prueba de hipótesis, en la estadística inferencial es necesario revisar los conceptos de distribución muestral y nivel de significancia. ¿Qué es una distribución muestral? Es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Las distribuciones muestrales de medida son probablemente las más conocidas. Expliquemos este concepto con un ejemplo. Supongamos que nuestro universo son los automovilistas de una ciudad y deseamos averiguar cuánto tiempo pasan diariamente manejando al volante. De este universo podría extraerse una muestra representativa. Vamos a suponer que el tamaño adecuado de una muestra es de 512 automovilistas. Del mismo universo se podrían extraer diferentes muestras, cada uno con 512 personas. Teóricamente incluso podría elegirse al azar 1, 2, 3, 4 muestras y la vez que fuera necesaria para hacerlo, hasta agotar todas las muestras posibles de 512 automovilistas de esa ciudad. Todos los individuos serían seleccionados en varias muestras. En cada muestra se obtendría una medida del tiempo que pasan los automovilistas manejando. Tendríamos pues una gran cantidad de medidas tanto como las muestras extraídas y con estas elaboraríamos una distribución de medidas. Habría muestras que en promedio pasarán más del tiempo al volante que otras. Este concepto se representa de diferentes maneras. ¿Qué es el nivel de significancia o significación? Nivel de la probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el investigador.
Tal nivel es un valor de certeza que el investigador fija a priori respecto a no equivocarse. Nivel de significancia, nivel de la probabilidad de equivocarse que fija de manera a priori el investigador. Aplicando el concepto de probabilidad a la distribución muestral, tomaremos el área de esta como 1.00. En consecuencia, cualquier área comprendida entre dos puntos de la distribución corresponderá a la probabilidad de la distribución. Para probar hipótesis inferencial respecto a la medida, el investigador debe evaluar si es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Si es baja, el investigador dudará de generalizar la población. Si es alta, el investigador podrá hacer generalizaciones. Es aquí donde entra el nivel de significancia o nivel alfa, el cual es un nivel de probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar hipótesis inferenciales. ¿Qué es la regresión lineal? Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra. Está asociado con el coeficiente R de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable a partir de las puntuaciones de la otra variable. ¿Qué es la prueba T? Entonces nos dice que es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas en una variable. Entonces, esto nos quiere decir este se simboliza con la letra T. Entonces acá tenemos en cuenta las hipótesis de diferencia entre dos grupos, las variables de la comparación que se realiza sobre una variable, el nivel de medición de una variable de comparación que es por intervalos o razón, el cálculo e interpretación que es el valor T que es calculado por el programa estadístico. Los programas, por ejemplo SPS, arrojan una tabla con varios resultados de los cuales los más necesarios para interpretar son el valor T y su significancia. ¿Qué es la prueba de diferencia de proporciones? Es una prueba estadística para analizar si dos proporciones o porcentajes difieren significativamente entre sí. ¿Qué es el análisis de varianza unidireccional o de un factor? Dice, es una prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medidas y varianzas. La prueba T se aplica para dos grupos y en análisis de varianza unidireccional se usa para 3, 4 o más grupos, aunque con dos grupos se puede utilizar. Y también encontramos las variables, nivel de medición, en análisis de varianza unidireccional produce un valor conocido como f o razón f, que se basa en una distribución muestral conocida como distribución f, la cual es otro miembro de la familia de distribuciones muestrales. ¿Cuáles son los métodos o las pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas? Las pruebas no paramétricas más utilizadas son la h cuadrada elevado a la 2, los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas,
los coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman y Kendall. ¿Qué es la chi-cuadrada? Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categorías. Se simboliza x al cuadrado. Encontramos hipótesis por probar, correlacionales, variables involucradas. 2. La chi-cuadrada no considera relaciones causales. Nivel de medición de variables nominal u ordinal. Y procedimiento se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadro de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se subdivide en una o más categorías. Seguimos con la fase 6, que es realizar análisis adicionales. Este paso implica simplemente que una vez realizados nuestros análisis, es posible que decidamos ejecutar otros análisis o pruebas extras para confirmar tendencias y evaluar los datos de diferentes ángulos. Acá en este paso entonces nos quiere decir que existen otras pruebas extras que se le pueden adicionar a estos datos para saber si estos datos son confiables o no. Y por último encontramos preparar los resultados para presentarlos. Entonces, se recomienda, una vez que se obtengan los resultados de los análisis estadísticos, sean tablas, gráficas o cuadros, las siguientes actividades, sobre todo para quienes inician la investigación. Primero, revisar cada resultado. Segundo, organizar los resultados. Tercero, cotejar diferentes resultados, su congruencia y, en caso de inconsistencias lógicas, volverlos a revisar. Cuarto, priorizar la información más valiosa. Quinto, copiar o formatear las tablas en el programa con el cual se elaborarán el reporte de la investigación. Sexto, comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, valores, tablas, diagramas, gráficas. Séptimo, volver a revisar los resultados. Y finalmente, elaborar el reporte de investigación. En el centro de recursos se encuentran más ejemplos de estudios con diferentes análisis tratados en este capítulo. Análisis estadístico, segunda parte. Se incluye al final del presente capítulo una secuencia de análisis en mitad con la investigación de la televisión y el niño. Y en el capítulo 8 adicional una secuencia de análisis en SPS con un estudio del clima organizacional. Y es donde nos ponemos de acuerdo con todo el grupo de personas que estamos realizando este análisis, si los datos que le vamos a presentar son verídicos y son confiables. Esto fue todo, espero que les haya gustado mi exposición. Gracias por su atención.